pero arrancamos de nuevo con descripción de hardware, es decir, con los elementos físicos con los que se construyen los sistemas automáticos, los automatismos. Nosotros en particular vamos a ver las implementaciones en PLC, que son de amplia difusión a nivel industrial, ¿sí? Pero, de hecho, no es la única forma en la que se hacen automatismo y, de hecho, desde mucho antes ya se hacían operaciones automáticas, nada más que utilizando otra tecnología. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Nosotros tenemos algún tipo de operación en un proceso de producción en donde hay que seguir una cierta secuencia, hay que hacer distintas operaciones, iniciar una, cancelar otras, y para poder hacerlo en forma automática, es decir, sin la intervención del operador humano, necesitábamos medir algunas variables que son casualmente las que nos van a permitir tomar la decisión de lo que hay que hacer, y tenemos que tener alguna forma de poder actuar sobre el campo. Por eso también vimos los actuadores, y tiene que haber un elemento pensante que es el que en su cabeza tiene cuál es la secuencia que hay que seguir y va indicando qué cosa hay que hacer en el campo, va indicando qué cosas hay que hacer en el campo en base a las mediciones que recibe como información. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento que toma decisiones en base a las mediciones, y esas decisiones las hace llegar a los actuadores. Nosotros vimos elementos de detección casualmente y vimos elementos de actuación. Ahora nos vamos a dedicar a ver casualmente los elementos que nos permiten almacenar la inteligencia, la secuencia, y que con las mediciones vaya produciendo los cambios en el campo a través de los actuadores. Eso sería, de alguna forma, el equivalente al controlador de procesos cuando veíamos control analógico. Nada más que acá podemos tener varias entradas y podemos tener eventualmente varias salidas. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo en donde hay una cinta que va haciendo, movilizando determinadas piezas. Esas piezas hay que fijarlas y producir, hay que hacerle digamos, un agujero, ¿sí? Para eso hay un taladro, y fíjense que este elemento, que sería el que va a ser el control, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que saber y decidir en qué momento va a bajar la fresa para poder producir la perforación. Entonces necesita, para tomar una determinación, algo que le indique en qué momento la pieza se encuentra en la posición correcta. Por lo tanto, se necesita un detector de proximidad, un detector de presencia de esa pieza en esa posición. ¿Y qué decisiones toma? Muy bien. Las decisiones que
son en base a la posición. Si no tengo una pieza colocada justo en el lugar que corresponda, tengo que activar este motor para que se mueva la cinta y acerque la pieza. Ahora bien, cuando la pieza está en posición, este elemento lo que tiene que hacer es decir, deténgase el motor, porque la pieza ya está en la posición que tiene que estar, y fije la pieza y produzca la perforación. Fíjense que desactiva una cosa y activa otra. Y a partir de este momento, ¿qué es lo que hará? Bueno, dirá, hay que movilizar esta pieza para que llegue una nueva, activará, una vez que ha terminado la perforación, el motor de nuevo y el ciclo va a seguir. Entonces, fíjense, en todo sistema de control automático, en un automatismo, necesitamos elementos de detección, de medición, y necesitamos elementos de actuación, y por supuesto, un elemento que tome la información de campo, decida qué es lo que hay que hacer y a través de los actuadores produzca los cambios en el equipo, en el proceso. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo e incluso se suele hacer con tecnología neumática, con tecnología eléctrica, con tecnología electrónica. Estas operaciones casualmente que tiene que hacer, estas son operaciones de naturaleza lógica. Si la pieza está en posición, hay que detener el motor. Es una operación lógica. Si la pieza está en posición, hay que detener el motor y también hay que poner a trabajar la fresadora. Es decir, hay operaciones de naturaleza lógica. Hay operaciones de naturaleza lógica y eso se puede hacer con tecnología neumática, con tecnología eléctrica. ¿Por qué? Porque esas operaciones lógicas, AND, OR, combinaciones de AND, OR, negaciones, se podían hacer con dispositivos neumáticos, electrónicos, eléctricos, pero cuando se hacía eso, se necesitaba que cada uno de esos elementos, el AND, el OR, era un dispositivo físico y había que comenzar a conectar esos distintos operadores lógicos. ¿Y cómo se conectaban? A través de cables o a través de mangueras. Por eso, a esa forma de implementar los automatismos se los denominan lógica cableada. ¿Por qué? Porque necesita una conexión de las señales y después de los elementos que hacen las operaciones lógicas. Esto permitía por lo menos que muchas operaciones pudieran estar automatizadas. Pero en general eran bastante complejas, requerían muchos elementos y lo fundamental era algo totalmente rígido. Era algo totalmente rígido en el sentido que una vez que uno conectaba una tarjeta o un elemento que significaba la operación OR, era con cables y si quería hacer una operación distinta me tenía que ir a buscar el operador que necesitaba. Era hardware. Más o menos hace unos 50 años se comenzó a pensar con el ingreso de los
de los microprocesadores en un dispositivo en donde la parte lógica, ¿sí?, las operaciones lógicas que tenían que hacer ahora el elemento este que hace el control, podían residir en un cierto elemento y se los programaba. Entonces ahora ya no había que cambiar toda la serie de cables y cada uno de los dispositivos que conectaba, sino uno podía directamente programar un único elemento. Y así surgieron, por distintas vías, microcontroladores, PC industriales y lo que son los autómatas programables o PLC. Los microcontroladores en general son pensados digamos, tienen la facilidad de ser programables, pero están pensados para programas que se fabrican en serie para muchos dispositivos. Y las PC industriales, de alguna forma, tienen a lo mejor la ventaja que en el mismo campo, en el mismo sector industrial, uno tiene la posibilidad de programarla. Pero, en general, como tiene que tener muchos elementos de protección para un ambiente agresivo, como es el campo donde están produciéndose los cambios mecánicos, físicos, químicos, entonces son dispositivos más o menos caros, mientras que el autómata programable tiene la enorme ventaja de que puede ser programado, que puede ser alojado en el ambiente industrial y en general es bastante robusto y bastante resistente a condiciones ambientales que pueden ser muy agresivas. De ahí que, teniendo en cuenta que en la actualidad estamos estos son los dispositivos que más están difundiéndose en el campo industrial, bueno, vamos a pasar a ver las características generales que tienen estos dispositivos. Hay una definición para autómata programable, que es casualmente esta que está puesta acá, y se define como un dispositivo digital electrónico. Primero es un dispositivo digital, ¿sí? Hay una tecnología electrónica, ¿esto qué quiere decir? Que tiene microprocesadores adentro que son capaces de hacer operaciones. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una memoria programable, es decir, esa memoria puede ser cambiada y se le puede poner programas, y en ese programa va a tener instrucciones que va a permitir implementación de funciones lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas. Es decir, el programa que se puede hacer es un programa que permite hacer un montón de operaciones, fundamentalmente lógicas y secuenciales, temporizadas y de conteo, que son las que nosotros vamos a ver en este curso. Y también pueden hacer operaciones aritméticas. Y ese programa, que se puede hacer con todas estas operaciones, ¿qué fin tiene? Bueno, tiene el fin de poder establecer un control sobre un proceso, sobre máquinas, sobre equipos. Por supuesto que todo esto basado en el hecho de que hay variables de entrada, hay señales de entrada y el PLC genera salidas, señales que pueden ser interpretadas por dispositivos externos.
Bueno, creo que no hay que hacer demasiada propaganda respecto de la forma en la que estos elementos están difundidos en la actualidad. Pero en toda operación que tiene que ser automatizada, en donde hay secuencias que se repiten permanentemente, el PLC es casualmente el elemento que en la actualidad es lógico utilizar. Bueno, algo que es muy importante en el caso del PLC es la estructura, su arquitectura. Y es importante tenerla bien en claro a la arquitectura de un PLC, porque después nos va a permitir entender cómo programar un PLC, qué es lo que hace un programa y entender claramente cómo dentro del PLC se genera casualmente la lógica que nosotros queremos reproducir. Bueno, lo fundamental es que, como es un dispositivo digital, ya lo dijimos, con una memoria y una memoria programable, todo PLC tiene una CPU. Una CPU como la tiene el ordenador que ustedes tienen en la casa, como la tablet que tienen, como la notebook que tienen a mano. Tienen una CPU. Esa CPU permite almacenar datos y permite hacer operaciones con datos. Y es de naturaleza digital, ¿sí? Eso es lo central y es en donde reside casualmente la inteligencia del PLC. Y tiene también módulos, un módulo de entradas. ¿Por qué? Bueno, porque desde el campo le va a llegar la información al PLC. Y le va a llegar, por ejemplo, información de un detector de proximidad, de un detector de temperatura, le va a llegar a través de cables y el PLC tiene esto que se denomina módulo de entradas, que es toda una bornera a través de la cual se les pueden conectar los cables que traen la información del detector. Por ejemplo, un par de cables que cuando se colocan sobre el borne, el par de bornes, bueno, le va a hacer llegar una señal 0 o 24 voltios, por ejemplo. Ahora, ese módulo de entrada capta esa señal y la digitaliza, es decir, la transforma en algo que puede ser ahora interpretado por la CPU. Esa es la función que tiene el módulo de entradas, ¿sí? A las señales físicas que llegan aquí, las transforma en información digital, colocando valores en la memoria del CPU. Y también el PLC tiene un módulo de salidas. ¿Esto qué es? Como la CPU lo que hace es tomar la información de las entradas y hacer los cálculos de cuál deben ser las señales de salida, esa es la misión. Fíjense que los cálculos que hacen los dejan almacenados en la memoria de la CPU. Ahora, esos datos que están en la memoria de la CPU
tienen que convertirse en una señal que va a ir al campo, que va a ir a una válvula electroneumática, que va a ir a un contactor de del motor de una bomba. Bueno, el módulo de salidas lo que hace es tomar la información digital de la CPU y producir una señal que a través de cables llegue a el elemento al actuador que está en el campo. Bueno, esto es lo fundamental de la arquitectura de un PLC. Aparte, hay dos elementos más que son muy importantes. Las fuentes, es decir, de dónde va a sacar energía para trabajar el PLC, y lo que sería un módulo de comunicaciones, porque ¿cómo podemos hacer para meter un programa en la CPU? ¿O cómo podemos hacer para diagnosticar si hay algún problema? ¿O cómo puedo sacar información que está en la CPU porque la necesito? Bueno, indudablemente tiene que haber algún tipo de comunicación, ¿sí?, del usuario con la CPU. De la misma forma que ustedes, cuando están utilizando una notebook en este momento, tienen una pantalla, esa pantalla es una interfase que les permite a ustedes conocer lo que está haciendo la notebook. Bueno, también en el caso del PLC existen una interfase que permite esa comunicación y que, por ejemplo, nos permite acceder a la memoria y saber qué es lo que hay ahí, o nos permite cargar un programa o sacar un programa. Bueno, entonces dijimos, los PLC tienen unas cuantas entradas, unas cuantas salidas. Bueno, lo que determina el porte, el tamaño, la capacidad del PLC es la cantidad de entradas y salidas que tiene. ¿Sí? La cantidad de entradas y salidas. Y hay PLC que son muy elementales y que tienen relativamente pocas entradas y pocas salidas. 8 entradas y 6 salidas, 16 entradas, 16 salidas. En general, ese es un PLC bastante chico, por eso se habla de nano o de micro PLC. Y por supuesto, uno puede llegar a tener miles de entradas y miles de salidas con PLC de altísimo porte. Bueno, el tamaño del PLC se define a través del número de entradas y salidas que puede manejar. Otro aspecto que es interesante, y eso cuando ustedes vayan a algún proceso en particular a lo mejor lo pueden ver, hay dos tipos de PLC. Hay PLCs que son toda una unidad. Esto que está puesto acá es una unidad. Esta caja es el PLC. De hecho, acá ustedes pueden ver una bornera en donde entran los cables de entrada, ¿sí? Hay dispositivos para las salidas, todo se cablea y el PLC es esa unidad. En ese caso hablamos de un autómata que es integral, ¿sí? Esa caja es la totalidad del PLC y ahí están el módulo de entrada, el módulo de salida, la CPU y la fuente o la entrada de energía, los módulos que nos permiten las comunicaciones. Sin embargo, hay otros PLC que de alguna forma se construyen.
¿Qué quiero decir que se construyen? Que cada una de esas partes del PLC se pueden ir integrando y físicamente, en principio, están separadas. Por ejemplo, podemos tener módulos de entrada y puedo tener más de un módulo de entrada y puedo tener un módulo de salida, que es toda una tarjeta, y puedo tener un módulo que es la fuente, un módulo que es una CPU, y todas estos elementos individuales se conectan a través de un bus que va permitiendo el intercambio de datos. Entonces, un PLC de este tipo que se construye es lo que se denomina un PLC modular. Acá tienen una foto, existen tarjetas que se van colocando y este tipo de PLC modular es el que permite casualmente que las prestaciones se puedan ir ampliando. Por ejemplo, se puede empezar con una tarjeta de entradas y una de salida, y cuando la siguiente línea es automatizada, bueno, se instalan dos módulos más, uno de entrada y uno de salida, ¿sí? Con lo cual se va ampliando la capacidad del PLC. Bueno, veamos el módulo de entradas de un PLC. ¿Qué dijimos que hacía el módulo de entradas del PLC? Bueno, el módulo de entradas del PLC está integrado por una bornera. Una bornera a la cual llegan los cables que portan la señal, la información electrónica, que proviene del dispositivo del campo. ¿Y qué función tiene? Bueno, la función que tiene es transformar esa señal física en una señal digital, es decir, en un dato que pueda ser escrito en una memoria de la CPU. Por lo tanto, este dispositivo no solamente recibe la señal, sino que la transforma en un dato digital. Una de las cosas interesantes que tiene es que no solamente produce este cambio, sino cómo lo produce el cambio. Porque veamos cuáles serían las señales de entrada. Bueno, las señales de entrada, una muy popular es una señal 0,24 voltios. 0 podría ser inactivo, 24 voltios activo, on y off, o puede ser y de corriente continua, o puede ser menos 12 voltios más 12 voltios de corriente continua. Pero también estos dispositivos, porque están pensados incluso para interactuar con equipos de alta potencia, pueden tener entradas 0 a 24 voltios de corriente alterna, o 0,110 o 0,220 de corriente alterna. Es decir, se llega con dos cables que les da una información digital, perdón, una señal lógica, que puede ser, hay tensión de 220 alterna o no hay. Fíjense que si uno conecta el motor de una bomba a un PLC que tiene esa posibilidad,
Si la bomba está funcionando, va a llegar información que hay 220 voltios de corriente alterna, mientras que si la bomba está detenida, la tensión va a ser cero. A pesar de estar hablando de una tensión de corriente alterna, ¿sí? La señal que le estaría aportando al PLC es una señal lógica. En este caso, la bomba funciona o la bomba no funciona. Entonces, fíjense, los PLC pueden recibir señales tipo lógicas, es decir, que toman dos valores. Nada más que pueden ser verdaderas señales electrónicas, como 0 a 24 voltios, o algo de mayor potencia, como 0 a 220 voltios de corriente alterna. Todo depende de cuál es la aplicación a la que está imputado casualmente el PLC. Pero una de las cosas interesantes es que también pueden recibir señales analógicas. ¿Esto qué quiere decir? Señales continuas en el tiempo. Es decir, pueden llegar información de un transmisor de nivel, de un transmisor de presión, que llega a través de señales continuas, por ejemplo, 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 voltios de corriente continua. Fíjense que el PLC también puede manejar información analógica, pero esa información analógica no la puede procesar directamente como algo continuo en el tiempo, y esa información tiene que ser digitalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien llega una corriente que puede estar en cualquier punto intermedio entre 4 y 20 miliamperes, va a terminar muestreada en ese momento, detectado en ese momento cuánto es la señal, y se va a transformar en un número, en un dato que se almacena en una palabra doble, ¿sí? Y también, en algunos casos, algunas entradas analógicas pueden llegar, como por ejemplo sensores de temperatura de una termoresistencia o de una termocupla, también pueden ser captadas directamente con el módulo de entradas. También, en este módulo de entradas, se puede tener la entrada digital de otro módulo de entrada. Es decir, esto se puede ampliar cuando veíamos los PLC modulares, ¿sí? Si pongo otra tarjeta de entradas, bueno, se comunica a través de uno de los módulos de entrada, del módulo de entrada principal, que es el que se comunica con la CPU. Entonces, fíjense cómo estos dispositivos tienen la posibilidad de obtener información del campo de distintas calidad o de distintas portes de energía, señales como 0,24 voltios o, ¿sí?, de gran potencia como 0 y 220 voltios. Lo importante es que estos dispositivos que manejan todo este tipo de señales, de alguna forma queda aislado de la CPU. ¿En qué sentido queda? Bueno, lo que ocurre es que uno trabaja con una señal física de corriente o de tensión, y la digitalización
la digitalización, ¿sí?, que va a ir a parar a la CPU, no se hace a través de un contacto físico de un conductor, sino que hay una transferencia de el valor de la señal a través de luz visible o infrarroja que tiene que permite pasar esa información, pero de alguna forma aislar lo que es la parte de alta potencia eléctrica de lo que es la memoria digital de la CPU. A esto se denomina optoaislación. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las señales son eléctricas, el paso del valor de la señal a la CPU se hace a través de luz. De ahí lo de optoaislación. ¿Y esto por qué? Casualmente para evitar que los problemas que se pudieran tener con las señales puedan llegar a dañar lo que es la CPU. Y en todo caso, solamente genera un problema en el canal donde haya habido casualmente el problema físico. Bueno, esto entonces, la digitalización, la transformación de la señal que llega en un dato escrito en la memoria de la CPU se hace a través de esto, que es una aislación de señales eléctricas con información digital. Bueno, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿cómo trabaja el PLC? El PLC lo que hace en periodos regulares, detecta, busca cada uno de los canales y va tomando el valor que tiene la señal en ese momento. 0 o 24 voltios, 0 o 110 voltios de corriente alterna. Es decir, comienza desde el primer canal hasta el último y toma los valores. Y esos valores los digitaliza y los transfiere a la CPU. Pasa una cierta cantidad de tiempo y de nuevo vuelve a tomar los valores, ¿sí? Es decir, no los transfiere en forma permanente, sino los muestrea en el tiempo. ¿Cuánto tiempo le demanda hacer el testeo de todas esas entradas? Bueno, alrededor de unos 20 milisegundos. ¿Sí? 20 milisegundos es lo que más o menos le va a demandar buscar la información de los distintos canales y transformarla en una versión digital sobre la CPU. Y acá hay un dato que va a ser importante y ya van a ver qué importante que es en la programación de los automatismos. Siempre hemos estado hablando que las entradas son un par de cables que me indican si la pieza está en posición o no, detecta la posición de la pieza. O era un detector de presión que decía si la presión está por encima de 10 bar o está por debajo de 10 bar. Sin embargo, muchas veces, cuando se esté considerando un automatismo, también hay decisiones que el operador del proceso toma
y en base a las decisiones que toma, le quiere indicar al PLC qué es lo que tiene que hacer o qué rutina tiene que seguir. Por ejemplo, si el operador dice, tengo que iniciar el proceso de automatización, ¿cómo lo va a hacer? No le va a gritar al PLC, le tiene que mandar una información al PLC que le llegue a través del módulo de entradas. Bueno, las dos formas en las que un operador puede llevarle información al PLC es con un switch, un interruptor. ¿Qué es un interruptor? Es una llave que abre o cierra un circuito, como el interruptor de luz, abre o cierra. Si uno entra en una casa, toca una tecla, esa tecla tiene dos posiciones. Una que va a hacer que la luz esté apagada y si está en la otra posición, la luz está encendida en esa habitación. Bueno, de la misma forma, podemos tener interruptores o switch, ¿sí?, en un tablero y el operador humano, tocando ese switch, puede hacer que le puede entregar, le puede mandar información al PLC para que siga ciertas instrucciones de la CPU. La otra forma es a través de un pulsador. Un pulsador es una llave que se cierra o se abre si nosotros físicamente la pulsamos y se va a cerrar o abrir mientras mantengamos pulsado el dispositivo. Típicamente un timbre tiene un pulsador. ¿Por qué? Porque si uno lo pulsa, se cierra un circuito y hay una alarma sonora. Cuando retiramos el dedo, el timbre deja de sonar porque el circuito se ha abierto. ¿Sí? Eso es un pulsador. Bueno, estos dos dispositivos, por ejemplo, a través de una fuente de 24 voltios, nosotros le podemos hacer llegar a los bornes del PLC información del operador humano. Que haga una cosa, que inicie tal cosa, que separe todo el proceso. Bueno, dentro de la arquitectura hablamos que también hay un módulo de salidas. Muy bien, ¿qué hace un módulo de salida? Produce señales que van a ir al campo, que pueden ser digitales, es decir, sí o no, que son de alguna forma binarias, y pueden ser típicamente de nuevo una señal 0 o 24 voltios, que a su vez puede servir para interactuar con, qué sé yo, con un contactor, o pueden ser salidas a un triac, si estamos trabajando con un dispositivo de corriente continua, o a un transistor si estamos trabajando con un elemento de corriente alterna, un motor, por ejemplo. Entonces, tenemos distintas posibilidades de salidas que tienen actuación en el campo. Pero estas son señales de naturaleza digital, es decir, tienen dos valores lógicas. También pueden tener señales que vayan al campo
que son continuas. Por ejemplo, 4 a 20 miliamperes. Y eventualmente de comunicación, porque muchas veces los PLCs pueden estar conectados entre ellos mismos, formando toda una red. Bien. Ahora, la función del módulo de salida es tomar datos almacenados en la memoria de la CPU y transformarlos en señales que van a ir al campo. De nuevo, ahora, ¿cómo va la información de la CPU a las señales de campo? También tenemos, en este caso, optoaislación. Es decir, esa comunicación se hace a través de luz. Entonces, la información digital que está almacenada en la memoria de la CPU pasa al módulo a través de luz y aquí se convierte en la señal que va al campo. El tiempo que le demandan y cómo hace. Desde el primer canal hasta el último va copiando esa información y generando la señal de salida. De la misma forma que hacía el muestreo con las entradas. Y eso le demanda también alrededor de unos 20 milisegundos. No quiere decir que sean necesariamente esa cantidad de tiempo, pero está en ese orden. Bueno, y ahora, ¿qué hace la CPU, ¿sí? La unidad central de procesamiento? ¿Qué hace? Bueno, fundamentalmente la CPU está formada por memorias y por un procesador. Por memorias y por un procesador. En las memorias se pueden almacenar variables lógicas, es decir, con dos valores, pero también se pueden almacenar bytes, se pueden almacenar palabras o palabras dobles. Es decir, todo el almacenamiento digital. ¿Y también qué hace el procesador? Bueno, el procesador puede tomar valores de las variables de lo que hay almacenado en esa memoria y lo puede hacer una serie de operaciones. Entonces el procesador hace todas las operaciones tomando los datos que hay almacenados en la memoria y puede escribir resultados de esas operaciones en otro lugar de la memoria. Ahora bien, ¿cómo funciona entonces todo eso? Bueno, y esto es importante entenderlo porque después nos va a permitir comprender qué hace y cómo trabajan los programas. La CPU trabaja en ciclos, que los va a ir repitiendo. ¿En qué consiste en esto? Primero, el módulo de entrada, que ha escaneado todas las entradas, desde la primera hasta la última, escribe en un lugar de la memoria el valor que tienen esas entradas. Recuerden, las señales físicas que tienen acá se van a transformar en una señal, en un dato almacenado en una memoria de la CPU, que por lo tanto ya ahora está como dato almacenado
digitalmente. Esa parte de la memoria que tiene la información del escaneo de las entradas se denomina imagen de entrada. ¿Por qué imagen? Porque es una copia, pero ahora en datos digitales, de todo lo que se ha escaneado con las entradas. ¿Qué más hace la CPU? Como ya tiene eso almacenado en las memorias, toma esos datos y comienza a hacer operaciones. Y cuando hace operaciones genera resultados. Esos resultados después se escriben en una parte especial de la memoria que se denomina imagen de las salidas. ¿Y qué es la imagen de las salidas? Los datos digitales que el módulo de salida copia para generar las distintas salidas físicas. Entonces, ¿cómo es todo el proceso? Se detectan todas las entradas. Esas entradas detectadas se escriben en la imagen de entradas, pero ahora en la CPU. El procesador toma esos datos, hace los cálculos que tiene que hacer y escribe la imagen de salida. Y el módulo de salida las copia y las transforma en señales que van al campo. Todo este proceso de tomar las entradas, procesarlas dentro del procesador y después generar las salidas se denomina escaneo, ¿sí? Entonces fíjense que la CPU, ¿qué es lo que hace? Maneja los datos, ejecuta los cálculos que tiene que ejecutar y escribe en un determinado lugar las salidas. Y aparte hace otras operaciones adicionales como ciertas operaciones de autodiagnóstico para saber si todo el dispositivo está trabajando integralmente bien. Y también la CPU controla la comunicación, esto es, la comunicación de la información que le llega del módulo de entrada, de la comunicación hacia las salidas, de la transferencia de las memorias y la ejecución en secuencia de las distintas operaciones. Ahora veamos qué tipo de memorias maneja la CPU. Bueno, hay memorias, una memoria operacional es una memoria que tiene la particularidad de que está viva, existe como tal, si el dispositivo está trabajando con energía, ¿sí? Está tomando energía de la fuente. Es decir, es una memoria que vive mientras esté conectado, haya energía que esté siendo consumida por la CPU. Esa memoria operacional, que se llama RAM, es una memoria de altísima velocidad, de alta velocidad. Por supuesto que si el PLC se desconecta, lo desenchufo, queda sin energía y al quedar sin energía, esa memoria se muere totalmente.
Cuando de nuevo lo enchufamos y de nuevo tiene energía, la CPU carga su RAM toda limpita, simplemente con almacenando en todos lados ceros. Pero también la CPU tiene memorias que son permanentes. ¿Qué quiere decir que son permanentes? Que a pesar de que se lo desconecten, siguen estando almacenadas y están disponibles para el momento en el que se vuelva a conectar el dispositivo. La memoria, hay una en particular, una memoria tipo ROM. Esta memoria tiene la particularidad que no solamente es permanente, sino que no es borrable de ninguna forma. Y la memoria esta permanente y que no es borrable, almacena lo que sería el sistema operativo del PLC. Entonces, desde fábrica se graba la memoria ROM y esa memoria es, en principio, indestructible y contiene fundamentalmente el sistema operativo, el Windows, ¿sí?, o el Linux del CPU. No es que tengan Linux o Windows, ¿sí? Es el sistema operativo. Y que, por supuesto, es totalmente variable de unidad y de fábrica y de marca. Hay otras memorias que son permanentes. Es decir, que si se corta el suministro de energía, siguen estando y se recuperan en el momento en el que se vuelve a tener energía, pero que se pueden cambiar y pueden ser EEPROM o EEPROM o Flash. Flash quiere decir a través de un dispositivo externo que se conecta con la CPU. ¿Cuál es la misión de la RAM? Bueno, la RAM, a diferencia de las que son permanentes, es una memoria muy rápida. Entonces, ¿para qué sirve la RAM? Bueno, cuando se conecta el PLC y comienza a vivir el PLC, es decir, ponemos ON, el PLC, primero, utilizando la ROM, genera todo un diagnóstico para ver si todas sus partes están intactas, ¿sí? Hay integridad en cuanto a sus funciones y genera un determinado código que dice está todo ok o genera códigos de error para indicar qué tipo de problemas tiene. Pero todo eso forma parte de el autodiagnóstico y es parte del sistema operativo. Ahora, si ese PLC ahora está trabajando con la automatización de un dado proceso, en una de las memorias permanentes, por algún medio, se le graba el programa que tiene que ejecutar el PLC. Entonces, aquí estoy viendo algo que es importante. En una de las memorias permanentes, grabo el programa. Miren, pero como estas memorias son borrables, cuando yo cargo un nuevo programa, borro el anterior y dejo activo el nuevo. ¿Sí? Por eso este dispositivo es programable, porque le puedo poner el programa del automatismo, el que tiene que ejecutar el PLC.
Entonces, en una memoria permanente se graba el programa que va a ejecutar el PLC. Cuando se enciende y la ROM hace todo su testeo, después de hacer el testeo, el sistema operativo, ¿qué es lo que hace? El programa que está en la memoria esta fija, lo carga en la RAM, lo copia en la RAM, de modo tal que ahora el programa que se tiene que ejecutar queda cargado en la RAM. Y después de eso, ¿qué es lo que hace? Comienza a trabajar en forma reiterando un ciclo. ¿Cómo es este ciclo? Lee todas las entradas, graba la imagen de entradas en la memoria RAM. Una parte de la memoria RAM está destinada a la imagen de las entradas. El programa, tomando en cuenta el dato de las entradas, la imagen de entradas, ejecuta y calcula todas las salidas y las graba en una parte de la memoria RAM que es la imagen de salidas. Y después, ¿sí?, la propia CPU hace la transferencia de esos cálculos al módulo de salida, que es el que físicamente va a producir las señales que van al campo. Fíjense que, bueno, después lo vamos a ver como ciclo, pero hay una lectura de los datos en el módulo de entradas, se digitalizan y están en un lugar de la memoria, el programa toma esos datos y genera salida y los escribe en una parte de la memoria, todo esto en la memoria RAM, porque lo tiene que hacer a alta velocidad, y de ahí los copia el módulo de salida utilizando casualmente los datos de la imagen de salidas. ¿Qué tipo de elementos, digamos, qué tipo de variables maneja esta CPU y el propio programa que ejecuta, digamos, esta CPU? Bueno, fundamentalmente hay de 4 categorías. Hay objetos de entrada, que son los que integran la imagen de las entradas. Hay objetos de salida, es decir, todo la parte de la memoria en donde está la imagen de las salidas, pero también tiene memorias internas. Estas memorias internas pueden almacenar datos que transitoriamente se los pueden utilizar en los cálculos, pero que no son usados para las salidas, solamente son usados para los cálculos que realiza el programa. Esos objetos de memoria los produce el propio programa de la CPU. A veces hay que entrar constantes que se utilizan dentro de un programa. Por ejemplo, tengo que ingresar el número de bolsas que tiene que contar este dispositivo, o
tengo que ingresar el peso que tienen que tener estas bolsas para cuando estén llenas. Esos son datos que dicen cómo se tiene que ejecutar ese programa, pero utilizan esos valores constantes. Bueno, hay una parte de la memoria que sirve para introducir constantes y que se graban en determinados lugares casualmente pensados para constantes. Por lo tanto, la RAM tiene espacios de memorias destinados a las entradas, a las salidas, a datos intermedios y también para grabar constantes. Y por supuesto el tipo de datos depende del PLC y de las posibilidades de cálculo que tenga, pero puede almacenar solamente bits, es decir, lo que son datos binarios, lógicos, 0 o 1, o de 8 bits o de 16 bits, palabra o palabra doble de 32 bits. Tal cual ustedes ya manejan de informática industrial. Bueno, ¿qué interfaces hay para las comunicaciones? Que es algo que es importante. Bueno, ¿de qué forma puedo comunicarme con este dispositivo, con el autómata? Por ejemplo, ¿cómo hago para grabarle el programa que tiene que ejecutar en una de las memorias? Porque tiene que estar almacenado ahí. Bueno, hay una interfaz de comunicaciones que, por ejemplo, se puede hacer a través de una notebook o de una PC común y a través de un cable con una entrada que tiene en particular el PLC. También existen unidades de campo que son unidades manuales con teclas o digitales que permiten hasta cargar un programa o hasta programar en el mismo campo, es decir, en donde se encuentra el PLC. También existe la posibilidad de conectar el PLC con una impresora. A veces eso es muy útil porque lo que tiene que ir es contabilizando pesos de lo que se está produciendo, por ejemplo, y se necesita tener un soporte visual o de papel. Y también existe la posibilidad de comunicar el PLC a través de cables adecuados con pantallas que muestran datos del proceso. No es infrecuente por ahí, en el medio del campo, ver una pantalla que contiene, por ejemplo, datos de producción o ciertos valores de las variables que reflejan lo que está procesando y lo que está pasando en el proceso. Por supuesto que todo esto tendrá que tener algún puerto de comunicación. Y finalmente hay módulos de suministro de energía. Ustedes saben que todo esto se hace tomando energía. Si no hay energía eléctrica, el PLC no va a trabajar. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de energía que utilizan los PLC? Normalmente tienen fuentes internas que pueden trabajar, por ejemplo, con 24 voltios continuas, 12, 5, pero en general potencias bajas, porque la idea es que no tengan tensiones altas que puedan
llegar a dañar el equipo. Eventualmente existen PLCs que de alguna forma son conectados directamente a una red de 220 voltios, pero hay una fuente de potencia perfectamente aislada, interna, que genera la potencia eléctrica de 24, 5, 10 voltios en el interior del PLC. Bueno, ahora lo que nos interesa es cómo trabaja el PLC. Entonces, lo que sí tengo que tener claro, entonces, es que ese PLC tiene el módulo de entradas, tiene el módulo de salidas, y dentro hay una CPU que hace todo el proceso digital. Bueno, cuando se enchufa el PLC, normalmente hay un interruptor que les dice on-off, es decir, que va a andar o no va a andar. Cuando se lo conecta y se lo pone en on, se habilita el ingreso de energía al PLC y está en condiciones de comenzar a trabajar. Lo primero que se hace cuando se lo conecta al PLC es hacer el chequeo, el autochequeo, para ver si todos sus componentes están funcionando correctamente. Y manda algún tipo de código de error si detecta algún problema. Y después de eso, va a ejecutar en ciclos, la operación de muestrea las señales, es decir, recorre todos los canales y copia en la CPU, los valores de esas entradas. Es decir, lo primero que hace es el escaneo de las entradas y la grabación de la imagen de entradas en la CPU. Después, ¿qué es lo que hace? Una vez que tiene completa la memoria de entradas, ejecuta el programa que está vivo en la RAM. Casualmente, el hecho de que esté en la RAM permite que el movimiento de los datos y los cómputos se haga a alta velocidad. Y ese programa va a generar salidas que las escribe en la imagen de salidas, el módulo las copia y produce las señales de salida. Normalmente después de eso hace un chequeo y de nuevo vuelve a empezar el ciclo. Lo va repitiendo uno tras otro, mientras el PLC esté en operación. Fíjense acá, está esquematizado la evolución en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Lee las entradas, las copia en la memoria, se ejecuta el programa, el módulo de salida copia la imagen de salidas que ha generado el programa, diagnostica, y después que ha transcurrido ese periodo, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a escanear todas las entradas, copia en el módulo, en la imagen de entradas, el programa ejecuta, el módulo de salida copia la imagen de salidas que ahora ha sido recalculada, diagnósticos y vuelve el ciclo. Es decir,
Este es un ciclo que se va repitiendo uno tras otro, ¿sí? Ese tiempo de escaneo o tiempo de ciclo del PLC suele estar en el orden de los 100 milisegundos. Un poco más, un poco menos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que se toma 100 milisegundos para el primero, 100 para el segundo, 100 para el tercero, o variable de acuerdo a... Pero, ¿sí? Lo va repitiendo paso, digamos, uno tras otro, uno tras otro. Permanentemente lee, copia, ejecuta el programa, copia la salida, genera la salida, vuelve a leer las entradas y eso lo va repitiendo. Y esto es lo que se denomina ciclo de funcionamiento del PLC. El tiempo que le demanda es el tiempo de ciclo. Es importante que entendamos cómo funciona el PLC, porque es lo que nos va a permitir casualmente entender cómo trabaja y qué es lo que hace el programa. Entonces, fíjense, para el ejemplo bastante simplote que habíamos visto, que teníamos 3 motores que podían estar encendidos o apagados de acuerdo a las necesidades del proceso. Y nosotros teníamos un PLC que tomaba la información de esos motores. Por ejemplo, podían llegar un par de cables con tensión. Si era 0, la tensión, el motor está apagado. Si es 220, el motor está encendido. Y el PLC tiene que generar una señal, qué sé yo, a través de un relé que a su vez trabaje con un contactor apropiado que active un generador o el otro generador. Fíjense que la información de campo, que en este caso es digital, llega al PLC y ahora el PLC, de acuerdo a esta información, tiene que decirle a los generadores qué es lo que tienen que hacer. Como pueden ver, ¿cómo trabajaría para este caso particular el PLC? Bueno, tomaría los 3 valores de las entradas. El módulo de entrada, eso lo hace en el tiempo de escaneo, ¿sí? Los graba en la CPU, en donde van a estar ceros y unos, concreta. ¿Qué va a hacer el programa? Y lo que nosotros dijimos que tenían que hacer, en base a la información digital lógica del motor 1, el 2 y el 3, calcular si el generador 1 y el 2 tienen que estar encendidos o apagados. Fíjense que el programa hace lo que esas funciones lógicas nos decían que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, una vez que se ejecuta el programa, que es el cálculo de G1 y G2, queda grabado en la imagen de salida G1 y G2, que van a ser ceros o 1, indicando que tienen que estar encendidos o apagados. El módulo de salida toma el valor 0 o 1 y produce la señal que le va a indicar a si tiene que estar prendido o apagado. Se toma unos milisegundos más, diagnostica y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a leer qué es lo que pasa, calcula qué es lo que tienen que hacer los generadores y el módulo de salida le indica a los generadores qué hacer. Y esto se va repitiendo una y otra y otra y otra vez. Entonces fíjense que el rol central del programa, porque el programa, ¿por qué es importante? Porque
nos está indicando qué es lo que el CPU planea para que se ejecute en el campo. Pero es importantísimo tener presente qué es lo que casualmente genera el programa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el programa? El programa lo que hace es tomar, en este caso particular, los ceros o 1 que corresponden a M1, M2 y M3. Pero eso proviene de la información de campo, encendidos o apagados de los motores. Y genera G1 y G2, que son ceros o 1, que van a ser copiados por el módulo de salida y que va a producir la señal en el generador para que esté encendido o apagado. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniero, una consulta. Sí. Hay justo el ejemplo que mostrás recién en la filmina anterior. Entiendo que yo puedo tener mi base de datos de programas infinitas, las que yo desee en una PC, en lo que sea, que lo utilizaría como interfaz, y yo lo cargo al PLC con ese programa. Bueno, la interfaz es el elemento físico que te permite pasar información de donde vos la tengas al PLC, ¿sí? Perfecto, perfecto, disculpe. Sí, te escucho. Ahora, en el PLC, ¿yo cuántos programas en simultáneo puedo cargar para un proceso definido? ¿Uno solo que me maneje todo o puede tener varios programas cargados y que me vayan A ver, manejando? el programa es único, lo cual no quiere decir que tenga un único módulo, ¿sí? En el mismo programa vos podés tener, ¿sí?, una programación similar para otra parte de la planta, pero que forma parte del programa. Lo único que hace el PLC es ejecutar todas las cosas que vos le pides que ejecutes, utilizando como información las señales de entrada. Bien, 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 perfecto. ¿Sí? Es Excelente. decir, cuando vos decís varios programas, bueno, varios programas es un programa, en definitiva, el que va a quedar cargado en la CPU. Pero puede ejecutar todo lo que vos le pides que ejecute. Ok, perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende de cuál es la idea de cómo se ejecuta el programa? Nosotros tenemos que entender muy bien esto porque entonces vamos a entender cómo se programa y vamos a poder